En 1981, en un tribunal de Connecticut, un abogado se paró frente a un juez y dijo algo que nunca se había dicho en un tribunal de los Estados Unidos. Dijo que su cliente no podía ser responsable de haber matado a un hombre porque en el momento del crimen estaba poseído por el demonio. No era una metáfora, no era una estrategia desesperada de último momento. Tenía 4 sacerdotes católicos dispuestos a testificar. Tenía grabaciones de audio. Tenía a los investigadores paranormales más famosos del país. Tenía a la familia de la víctima afirmando lo mismo que la defensa. El juez lo escuchó, y después dijo que no. Pero antes de llegar al tribunal, antes del asesinato, antes de que los abogados y los periodistas y las cámaras de televisión convirtieran esto en el caso más extraño del siglo XX americano, hubo una casa en Brookfield, Connecticut, una familia que se mudó, un niño de 11 años que entró a su nuevo cuarto a explorar, y algo lo estaba esperando adentro. Esta es la historia completa, desde la primera puerta hasta el último veredicto. Todo empieza en el verano de 1980 con una tarea doméstica completamente ordinaria. La historia comenzó cuando el niño de 11 años David Glatzel acompañó a su hermana Debbie y al novio de ella, Arne Cheyenne Johnson, a limpiar una propiedad de alquiler en Newtown, Connecticut. Era una de esas tareas que las familias hacen sin pensarlo, ayudar a una pareja joven a preparar su nuevo hogar antes de mudarse, barrer, limpiar, ordenar. David tenía 11 años. Era curioso, como cualquier chico de esa edad. Mientras exploraba su nuevo dormitorio, fue empujado violentamente por una fuerza invisible y se encontró cara a cara con una entidad demoníaca con ojos negros como el carbón y piel derritiéndose. Al menos, eso fue lo que reportó. En ese momento, nadie en la familia lo tomó como algo más que la imaginación desbordada de un niño. Pero lo que siguió en las semanas posteriores fue más difícil de ignorar. El supuesto comienzo de la posesión fue el 2 de julio de 1980, cuando la familia Glatzel se mudó a su nueva casa en 3 Oak Brook Road, Brookfield. Una casa ranch construida en 1958, 3 dormitorios, algo más de 100 metros cuadrados. El tipo de casa que existe en millones de barrios de Connecticut. Lo que siguió fueron meses de terror sobrenatural escalante, susurros misteriosos, botellas de medicamentos que desaparecían, marcas inexplicables apareciendo en el cuerpo de David, y el niño hablando en lenguas extrañas mientras contorsionaba su cuerpo de maneras que su familia no podía explicar. La madre y la hermana de David le contaron a los investigadores que habían visto a David siendo golpeado y ahorcado por manos invisibles, y que marcas rojas aparecían en su cuello después. La familia Glatzel era católica. Fueron primero a su iglesia. El sacerdote local los escuchó y les dijo que no podía ayudarlos. Misma respuesta que los Smurl recibirían 6 años después en Pensilvania. La Iglesia Católica Institucional, frente a este tipo de casos, cerraba la puerta. Y fue entonces cuando alguien en la familia mencionó a los Warren. Ed y Lorraine Warren llegaron a Oak Grove Road en el verano de 1980, y lo que encontraron, según sus propios registros, los convenció de quedarse semanas. Después de observar a David durante varios días, los Warren concluyeron que estaba poseído no por uno, sino por docenas de demonios, llegando eventualmente a afirmar que el número era 43. Comenzaron a documentar su comportamiento meticulosamente, usando grabaciones de audio, fotografías y notas escritas. Lorraine Warren afirmó haber visto una niebla negra materializarse junto a David, que interpretó como señal de una presencia maligna. Según los relatos de los Warren, David exhibía fuerza sobrenatural, requería que múltiples adultos lo sujetaran, y entraba en estados de trance prolongados. Pero hay algo en el registro de los Warren de este caso que lo diferencia de otros: la documentación de una predicción. Lorraine afirmó que David demostró capacidades de precognición durante la posesión, incluyendo una perturbadora predicción de una muerte violenta, que la familia asoció posteriormente con el asesinato de Alan Bono. Esa predicción, según los registros de los Warren, ocurrió meses antes del crimen. Si fue real, si está efectivamente en las grabaciones de la época, es el elemento más difícil de explicar de todo el caso. En octubre de 1980, los Warren contactaron a la policía de Brookfield para advertirles que la situación se estaba volviendo peligrosa. Ese es un dato que pocas personas conocen. Los Warren fueron a la policía antes del crimen. Hay un registro de ese contacto. No es un relato posterior inventado para dar credibilidad a la historia. Es un hecho que quedó documentado en los archivos del Departamento de Policía de Brookfield. Después de un diagnóstico de posesiones múltiples, David fue sometido a 3 exorcismos menores.
Las sesiones estuvieron presentes sacerdotes católicos. Algunos de esos sacerdotes, meses después, estarían dispuestos a testificar en un tribunal. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que cambió el rumbo de todo. Durante una de las sesiones de exorcismo, Arne Johnson hizo algo que los presentes le rogaron que no hiciera. Johnson desafió a los demonios a entrar en él en lugar de en David. A pesar de las súplicas de Lorraine Warren para que parara, siguió repitiendo el desafío. Era un gesto que en el contexto de lo que estaba viviendo la familia tenía una lógica particular. Era el novio de Debbie, el adulto de la situación, tratando de proteger a un niño de 11 años que sufría. Cualquiera en su lugar podría haber hecho lo mismo, según Debbie. Después de ese episodio, el comportamiento de Arne comenzó a cambiar. Cheyenne caía en trances, explicó Debbie. Gruñía y decía que veía a la bestia. Después no tenía ningún recuerdo de eso. Era exactamente igual que David. Arne Johnson tenía 19 años, no tenía antecedentes criminales, era trabajador, responsable, el tipo de persona que nadie en su comunidad asociaría con la violencia. Lo que pasó en los meses siguientes, su familia y su novia lo describieron como un deterioro gradual pero imparable. El 16 de febrero de 1981, Arne Johnson, Debbie Glatzel y Alan Bono, el casero y amigo de la pareja que administraba un criadero de perros en la 519 Federal Road en Brookfield, pasaron el día juntos. Habían estado bebiendo extensamente, y cuando la discusión se volvió especialmente acalorada, Johnson sacó un cuchillo de bolsillo y apuñaló a Bono en el abdomen antes de correr hacia el bosque. Era el primer homicidio registrado en los 193 años de historia de Brookfield. Un pueblo que nunca había tenido un asesinato tuvo que procesar, de golpe, no solo el crimen sino lo que la defensa iba a alegar en el juicio. El criadero de perros donde ocurrió el asesinato en la 519 de Federal Road todavía existe hoy bajo otro nombre. Sigue operando, sigue recibiendo clientes. La mayoría no sabe lo que pasó ahí. Cuando el abogado defensor Martin Minella anunció su estrategia, los periodistas que cubrían el caso entendieron que estaban frente a algo que no tenía precedente. En el Tribunal Superior de Connecticut, en el 146 de White Street en Danbury, pocos días antes de Halloween, el abogado de Johnson, Martin Minella, presentó una defensa de no culpable por razón de posesión demoníaca. Minella estaba convencido de que tenía la evidencia para probar que Johnson estaba poseído por demonios. Su respaldo incluía a 4 sacerdotes católicos romanos, a los demonólogos Ed y Lorraine Warren, a la familia Glatzel y al propio acusado. No era una defensa improvisada. Había meses de documentación, grabaciones de audio, testimonios preparados. Era un caso construido con la misma seriedad con la que se construye cualquier defensa criminal. Y entonces habló el juez. El juez Robert Callahan rechazó de plano admitir cualquier afirmación de la defensa relacionada con lo sobrenatural. Su razonamiento fue directo. La posesión demoníaca no tiene evidencia científica que la sustente, y permitir ese tipo de testimonio en un tribunal de derecho crearía un precedente imposible de gestionar. El juez dictaminó que no era una defensa aceptable y que no permitiría ninguna evidencia relacionada con la posesión. Con el aspecto más sensacional del juicio eliminado, el interés nacional en el caso se desplomó. Sin la posesión demoníaca como argumento central, el caso se redujo a lo que el fiscal siempre había sostenido: un hombre que bebió, discutió y mató. El jurado deliberó durante 15 horas a lo largo de 3 días antes de condenar a Johnson el 24 de noviembre de 1981 por homicidio en primer grado. Pero antes de que el juicio terminara, el abogado de Johnson dijo algo en una entrevista con el New York Times, que quedó registrado en los archivos de la época y que resume perfectamente la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Los tribunales han tenido que lidiar con la existencia de Dios. Ahora van a tener que lidiar con la existencia del diablo. El juez dijo que no. Pero la pregunta que Minella hizo ese día nunca desapareció del todo. Arne Johnson salió de prisión en 1986. Se casó con Debbie Glatzel, la hermana del niño cuya posesión había iniciado toda la cadena de eventos. Siguen juntos. La familia Glatzel ya no vive en 3 Oak Grove Road. Los propietarios recientes no han reportado ninguna actividad paranormal. Es la misma conclusión que en el caso Smoore. Cuando las personas se fueron, todo paró. Lo que eso significa, cada uno lo interpreta como quiere. Pero el caso tuvo un capítulo final que nadie esperaba y que añadió una capa de complejidad que todavía no se resolvió. El hermano mayor de David, Carl, disputa públicamente la versión de los hechos.
Carl sostiene la creencia de que su madre los estaba drogando secretamente con Sominex para mantenerlos tranquilos. A dosis altas, el sedante puede potencialmente causar alucinaciones y delirio. Es una acusación grave contra su propia madre, y es una acusación que, si fuera verdad, explicaría los síntomas de David de una manera completamente diferente a la posesión. David Glatzel, hoy adulto, apareció en el documental de Netflix El Diablo en el Banquillo estrenado en 2023. Sigue afirmando que en 1980, cuando tenía 11 años, fue poseído por el diablo, al que dice haber visto por primera vez en la casa de su hermana. Tenía los ojos negros, negros sólidos, como un trozo de carbón, y me aterró. 2 hermanos, la misma infancia, la misma casa, 2 versiones completamente opuestas de lo que pasó. El documental incluyó entrevistas con David, Arne y otros miembros de la familia, así como grabaciones de audio de los exorcismos. Esas grabaciones existen. Fueron hechas en 1980 por los Warren. Son verificables. Lo que se escucha en ellas, cada oyente lo interpreta diferente. Lo que no es interpretable es el registro legal. Un tribunal real, en 1981, tuvo que enfrentarse a la pregunta de si la posesión demoníaca podía ser una defensa válida en un caso de homicidio. Y la respuesta que dio ese tribunal, que no, sigue siendo la única respuesta oficial que el sistema legal americano ha dado sobre esa pregunta, hasta ahora. Una casa en Connecticut. Un niño de 11 años. Un novio de 19 que desafió a algo que no debía desafiar. Un asesinato. Un juicio. Y la única vez en la historia de los Estados Unidos que un tribunal tuvo que responder si el diablo existe. El juez dijo que esa pregunta no le correspondía al derecho, que la posesión demoníaca no tiene evidencia científica, que no iba a permitir ese tipo de defensa en su sala. Tenía razón en términos legales, pero la pregunta que el abogado hizo ese día en Danbury, Connecticut, la pregunta sobre si los tribunales van a tener que lidiar con la existencia del diablo, esa pregunta no la respondió nadie. 40 años después, 2 hermanos que vivieron en la misma casa tienen versiones completamente opuestas de lo que pasó. Las grabaciones de los exorcismos existen. El registro policial del contacto previo de los Warren existe. El veredicto existe. Y la casa en Oak Grove Road sigue en pie, en una calle completamente ordinaria de Connecticut, con nuevos dueños que no reportaron nada, como si todo lo que pasó ahí se hubiera ido con las personas que lo vivieron, o como si estuviera esperando a las siguientes. El próximo lugar que visitamos no está en Connecticut, ni en Pensilvania, ni en ningún lugar de América. Está en Europa, en una ciudad que lleva siglos produciendo el mismo miedo. Una ciudad donde los documentos históricos, los registros judiciales y los archivos eclesiásticos cuentan una historia que ningún otro lugar en este canal puede igualar en términos de evidencia acumulada. Nos vemos ahí.